Seguimos con las comunicaciones con los distintos corresponsales de La Izquierda Diario. En este momento estamos en contacto con Santiago Lupe, que es corresponsal de La Izquierda Diario en el Estado español. Santiago, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero queríamos Bien. preguntarte, estábamos recorriendo recién, habíamos hablado con corresponsales de Estados Unidos, Francia, y específicamente cómo se está viviendo hoy en el Estado español la pandemia de coronavirus. Bueno, es un día particular porque es el primer día de confinamiento, que es una jornada laboral. Entonces se da la circunstancia que llevamos un fin de semana en el que estaba prohibido salir a la calle, salvo especificidades muy concretas, y hoy, sin embargo, son millones los trabajadores que se ven obligados a coger el transporte público e ir a trabajar a fábricas y a centros de trabajo donde lo hacen en condiciones sin ningún tipo de salubridad. Así que está siendo un día complicado, un día, digamos, en el que se pone bastante en evidencia que todas las medidas y el estado de alarma que está por el gobierno, si tienen algo claro, es que no quieren tocar los beneficios de las grandes empresas. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Y cuál es la Hola. situación, el marco general de lo que está pasando en el Estado español? ¿Qué cantidad de infectados se sabe, por lo menos que hay, de muertes? Mira, hoy estamos ya acercándonos a la cifra de los 9.000, es decir, seguramente en pocas horas estaremos cerca de los 10.000 eh, afectados, infectados oficialmente, y en torno, estamos ya por encima de la cifra de los 300 muertos y más de 400 personas ya en las unidades de cuidados intensivos. Estas cifras también te digo que hay que tomarlas con la precaución que hay que tomarlas. Primero, porque son las que da el gobierno, no hay ningún organismo independiente que esté facilitando cifras, y además también porque se da la circunstancia que aquí en el Estado español muchas de las personas que están teniendo síntomas de la enfermedad no pueden acceder a la prueba, con lo cual seguramente habrá muchos más positivos de los que dicen las estadísticas. Yo mismo tengo conocidos, tanto compañeros del mismo, de Izquierda Diario, que han estado con los síntomas en estos días, ¿no? Y han estado llamando a teléfonos que se han facilitado para, para que se llamara, para ver qué había que hacer en esos casos, y que están totalmente colapsados. Te puedes pegar 3, 4, 5 horas llamando a un número de teléfono para que no te den, y tampoco es posible ir a los centros de salud porque se dice a la gente que si en caso de ser síntomas leves que se queden en su casa directamente. Bueno, justamente una de las cosas que te queremos preguntar era qué medidas está tomando el gobierno y cómo repercute eso en un sistema sanitario que, por lo que vos nos adelantabas, viene en crisis, ¿no? Mira, las medidas del gobierno son, en primer lugar, una tanda de medidas que son para intentar contener, o eso dicen, la epidemia, y que tuvieron, sobre todo la semana pasada, medidas como el cierre de los centros educativos, lo cual supuso, en primer lugar, un gran trastorno para las familias trabajadoras que tenían que hacerse cargo de los menores sin que se dieran licencias pagadas para el cuidado de los mismos, y luego también un gran número de despidos ya la semana pasada en el sector educativo. Tengamos en cuenta que aquí en España más o menos entre un 30 y un 40% de quienes trabajan en escuelas, institutos y demás lo hacen en régimen de subcontratación, régimen de externalización, y esas empresas están haciendo expedientes de regulación de empleo, están obligando a los trabajadores a tomarse vacaciones o directamente despidiéndolos, ¿no? Eso ya empezó a pasar el jueves, el viernes. Y luego a nivel sanitario sí que se han anunciado algunas medidas, pero como os digo, topan siempre con el no molestar demasiado a las ganancias de los capitalistas. El estado de alarma, por ejemplo, habilita a intervenir los recursos sanitarios. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, donde estoy, más del 50% de las camas que hay en la sanidad están en manos de las clínicas privadas, con lo cual es urgente que todo eso sea intervenido, y aunque eso lo habilita el estado de alarma, no se está llevando a efecto en la mayor parte de los sitios, y además no queda claro si eso va a ser bajo pago a las privadas o no, es decir, no queda claro si además esta crisis sociosanitaria va a suponer una gran fuente de negocio también para la sanidad privada, que va a querer cobrar la factura cuando pase esta. La situación igual, ya os digo, es sobre todo en Madrid, Cataluña, País Vasco, que son las zonas más afectadas, según dicen los trabajadores de la sanidad, y denuncian, de auténtico colapso. No hay personal suficiente para atender a la cantidad de casos graves, y sobre todo no hay recursos para atender a las personas que terminan con un cuadro grave en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos o en vigilancia intensiva. Y Santiago, este descontento que vos nos estás contando, estuvimos viendo algunos videos en izquierdadiario.es
que ustedes también están diciendo que con esta vuelta a los trabajos empezó a haber descontento en fábricas, y también vi algunos videos de aplausazos, cacerolazos por las noches. Contanos un poco cómo se vive esa bronca por las fallas del sistema de salud y por toda esta situación. Mira, de diferentes maneras. En el sistema de salud, nosotros en el diario estamos recibiendo permanentemente quejas de trabajadoras de la salud, de enfermeras, médicos, médicas, trabajadoras del servicio de limpieza, ante la saturación que están enfrentando, la carga de horas, la negativa de las empresas subcontratadas que se encargan de estos servicios de contratar más personal, y sobre todo la falta de medios de seguridad. Otro tema es esto que comentabas, que hoy, al ser el primer día laboral, en muchos centros de trabajo, muchos trabajadores y trabajadoras se han literalmente negado a seguir trabajando. El caso más importante es la Mercedes-Benz, una fábrica de 5.000 trabajadores en Vitoria de automóviles, que han parado la producción y han logrado de esta manera que se cierre la empresa. Ahora mismo estaba hablando con un compañero de Telepizza que nos mandaba una denuncia para el diario, porque están exigiendo a la empresa el cierre inmediato. Telepizza es una cadena de comida rápida a domicilio, de delivery, y les está obligando a trabajar sin cumplir las medidas de seguridad, sin mantener la distancia entre trabajador y trabajador, sin mascarillas y demás, y también están exigiendo el cierre de las tiendas y que puedan marchar a casa con el 100% del salario. Y esto último que me decías de los cacerolazos es una cosa que está sucediendo en las últimas noches. Son cacerolazos o aplausos colectivos en apoyo a los trabajadores de la sanidad, pero que en muchos lugares se están politizando en verdaderas manifestaciones en apoyo al sistema público de salud y en contra de los recortes que viene sufriendo de los últimos 10 años. Yo vivo aquí en Barcelona, en un barrio, Nou Barri, es un barrio obrero, y a la vez que oyes aplausos, cohetes, petardos, cacerolazos, oyes también cánticos que viva la lucha de la clase obrera, que viva la sanidad pública, es decir, cánticos que, bueno, que son una especie de manifestación, ¿no?, dentro de las condiciones de confinamiento obligado en las que estamos. Recién estábamos siguiendo, ¿no?, en La Izquierda Diario, en el Estado español, ustedes están recogiendo denuncias, ¿no? Están pidiéndole a los trabajadores y trabajadoras que envíen denuncias. Sabemos que el medio se ha convertido, ¿no?, en el medio de esta crisis, en un lugar para hacer llegar las denuncias de los lugares de trabajo. Claro. Ahora, contanos, además de lo que quieras contarnos por ahí, de qué rol está jugando La Izquierda Diario en este momento, y después que además de esa cuestión de la denuncia, ¿qué planteo están haciendo ustedes para enfrentar la pandemia, bueno, y la actitud de los gobiernos y las empresas ante la preocupación de la gente? Claro, el diario, nosotros lo que hemos decidido es que sea un diario que dé cuenta de la crisis, pero desde un punto de vista de cómo afecta a la clase trabajadora, ¿no?, y cómo podemos oponerle un plan de choque, ¿no?, desde los intereses de la clase trabajadora para salvaguardar a la clase trabajadora y a los sectores populares, y no para salvaguardar a las empresas, ¿no?, que es el plan que nos ha presentado el gobierno con su estado de alarma. El diario en estos días está teniendo muchísimas lecturas, está siendo muy compartido, y lo están tomando también muchos trabajadores para hacernos llegar justamente estas denuncias que os comentaba, tanto de aquellos que les obligan a trabajar como los que son despedidos o sufren algún tipo de abuso patronal en medio de toda esta crisis. Y por el programa que estamos planteando desde el diario, desde las páginas del diario, desde nuestro medio digital, es esencialmente la necesidad de un plan de choque que parta de la intervención de todas las clínicas y hospitales privados, todas las empresas que sean necesarias para satisfacer de material sanitario, de seguridad y demás, la licencia pagada de todos los trabajadores y trabajadoras que están hoy trabajando en lugares que no son esenciales, que se puedan ir a casa con el 100% del salario, y que todo eso sea sufragado con impuestos a las grandes fortunas, a los beneficios empresariales, ¿no?, y no sobre las arcas públicas o sobre las cuentas de la seguridad social, ¿no? Sí que el Estado se tiene que hacer cargo de subsidios y ayudas para aquellas personas que están trabajando en negro, que están trabajando en la economía informal, pero las grandes empresas tienen que ser ellas las que paguen el coste de esta crisis y de la emergencia sociosanitaria. Aquí en el Estado español hay que tener en cuenta que hay una memoria muy fresca, ¿no?, y por eso yo creo que el diario también es tomado por mucha gente no solo como un medio para informarse, sino también para
para intentar expresar estas denuncias, porque hay una memoria muy fresca de que no ha pasado prácticamente ni 10 años o un poquito más de 10 años desde la última gran crisis y cómo fue descargada brutalmente sobre la clase trabajadora. Y la gente, bueno, recuerda, y lo que ve es que estamos a las puertas de una crisis que va a ser brutal, no solo la sanitaria, sino la económica, que ya se está abriendo y que va a venir después, y que este gobierno, como los anteriores de Aznar, perdón, de Rajoy o el mismo de Zapatero, ¿no?, que fue el que empezó con la tanda de ajustes, están aplicando todo políticas para salvaguardar los intereses de lo privado, ¿no?, y socializar sus pérdidas, mientras que por medio de despidos, salario y recortes en salud, pensiones y demás, vamos a ser nosotros nuevamente los paganos. Sí, bueno, algo muy parecido. Estuvimos charlando con corresponsales en Brasil. También nos contaba Juan Cruz, corresponsal en Estados Unidos, sobre una situación con un sistema de salud mucho más en crisis. Así que se ve como un hilo de continuidad con todos quienes vamos hablando, estos recortes que ha habido en la salud pública y cómo ahora sale a la luz toda esa crisis que... Bueno, es un planteo muy claro, ¿no?, el que están haciendo, que ninguna vida se pierda por recursos que no son invertidos o por ganancias que hoy se están llevando las grandes empresas. Así que bueno, Santiago... Exacto. Y una cosa más también, Sí. que a la vez que no se está haciendo esto, que no se está tocando los intereses de las grandes empresas, se está escenificando una sociedad militarizada, se está sacando al ejército a la calle, o sea, se está haciendo una operación de refuerzo del aspecto represivo del Estado, que no tiene ninguna utilidad, digamos, para combatir la epidemia, pero que sí, digamos, es la manera que tiene el Estado de suplir estas otras carencias que estamos hablando, de no querer avanzar con un plan que podría resolver realmente la crisis sociosanitaria, pero que obviamente implicaría tocar los intereses y las ganancias de los capitalistas, cosa que en ningún caso un Estado capitalista va a querer hacer. De los estados, ¿no?, y de los grandes medios de comunicación también, con una gran campaña sobre los contagios, las muertes, etcétera, pero no sobre qué plan se podría aplicar concretamente ahora para paliar la situación. Exacto. Y evitar que esto se transforme en una catástrofe aún mayor. Bueno, por eso saludamos mucho el ejemplo de izquierdadiario.es que están contando, la red de diarios de la Izquierda Diario, Left Voice, los distintos corresponsales con los que estuvimos hablando, dan cuenta un poco de eso. Así que bueno, muchas gracias, Santiago, seguro vamos a estar en contacto en la semana. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo y que estén bien. Nosotros aquí estaremos, no nos podemos mover mucho. Y a nuestros lectores les recomendamos que sigan en laizquierdadiario.es. Hay unos artículos muy buenos de Josefina Martínez y de Andrea Datri que reflejan en particular no solo la situación y cómo afecta a la clase trabajadora, sino en particular a las mujeres, que son en general las que están más precarizadas, pero además quienes realizan los trabajos de cuidado en muchos casos y que, bueno, en este momento, ante los primeros efectos de la pandemia, son quienes más están sufriendo esos efectos, ¿no? Así que, bueno, recomendamos seguir las notas de laizquierdadiario.es, así como la red internacional de diarios, que van reflejando no solo las cuestiones, el análisis más general, como decía Pato, de los responsables y lo que está pasando en cada país, sino de cómo lo está viviendo la clase trabajadora y de las primeras respuestas para enfrentar esta